Muy buenos días, señoritas. Esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Nos encontramos en la segunda sesión de este segundo periodo, por lo que quisiera invitarlas a que recordemos brevemente la temática que desarrollamos la semana anterior, correspondiente a las categorías gramaticales, a una serie de conceptos fundamentales que servirán de base para esta sesión, esta y la siguiente sesión. Veíamos en entonces lo que correspondía al tema de los pronombres, sustantivos, adjetivos, adverbios, tipos de complemento, preposiciones. La invito, si no lo tiene muy claro, vuelva a ver ese video. Por favor, lo importante es que a usted, señorita, esas categorías le queden bastante claras. Muy bien. Comenzamos esta segunda semana, niñas, y las invito, por favor, a que en sus cuadernos escriban título grande, la fecha y el título, el grupo nominal. Fecha y título, el grupo nominal. Ya saben, un título muy bonito que diga el grupo nominal. Muy bien, continuamos, niñas. Continuamos. Como lo ven en sus pantallas, la sesión 2, que corresponde del 20 al 24 de abril, y que vamos a tener como objetivo que ustedes logren comprender que las variantes lingüísticas, las que estamos viendo, encierran una visión particular del mundo. ¿Cómo así? Es decir, que todo lo que usted está viendo acá le va a ayudar a comprender su realidad, lo que usted vive a diario, porque usted sabe, como lo hemos explicado en clase, que las palabras nos ayudan a comunicar lo que pensamos y lo que sentimos. Luego entonces, si usted y yo manejamos de una mejor manera esas palabras, nos podremos dar a entender de una mejor forma. Muy bien. Aquí abajo, por favor, miren la indicación. No olviden tomar apuntes. Aunque si quieren, también es una opción. El mapa de la sesión que tienen que construir pueden ser los apuntes al tiempo, ¿sí? Pueden ser los mismos apuntes. Es decir, usted puede tomar apuntes y hacer mapa, o solamente hacer un muy buen mapa. Niñas, no quiero que me transcriban tampoco todo el video. Muy bien, entonces, viendo la pantalla del escritorio que está en nuestro computador, en nuestro dispositivo, avanzamos. Primero, ¿qué entendemos por grupo nominal? Tienen la definición en su pantalla. Por grupo nominal entendemos el conjunto de palabras que giran alrededor de un sustantivo o de un pronombre para modificar o aclarar su significado. ¿Cómo así, profesor? Pues bien, vamos a darnos cuenta que usted y yo, como lo vimos hace 8 días, utilizamos una serie de palabras, ¿cierto? Pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y un montón de cosas. Sin embargo, cuando usted y yo las utilizamos para comunicarnos, no son como cajitas aisladas, como punticos aparte una de la otra, sino que están unidas, las podemos agrupar. ¿Y para qué las agrupamos? Para darnos a entender de una mejor manera. Pues precisamente en este primer momento lo que vamos a ver es el grupo nominal, es decir, ese conjunto de palabras que se agrupan, que se reúnen alrededor, miren en sus pantallas, del sustantivo y del pronombre. Ejemplo, mi hermana mayor. Mi hermana mayor es un enunciado que se comprende, se entiende de qué estoy hablando. Miren, hermana sería el sustantivo, ¿cierto? El sustantivo, y estas dos otras palabritas, ya que usted las recordará, mi sería ¿qué? Un posesivo, ¿cierto? Y mayor en este caso sería un adjetivo, una característica. Estas palabras tienen sentido, existen gracias a que está este sustantivo. ¿Qué quiero que me entiendan con esto, niñas? Se van a dar cuenta que los grupos tienen siempre una palabra sin la cual el enunciado no tiene sentido, no se entiende.
En este caso sería mi hermana. Quítele hermana a este ejemplo y queda mi mayor. No se comprende. En cambio, si digo mi hermana mayor, bueno, ahora sí sé de qué estoy hablando. Muy bien. Ya lo vamos a ir comprendiendo de una mejor manera, señoritas. Quiero que usted entienda entonces que si sabemos que el grupo nominal es el conjunto de palabras que acompañan al sustantivo, pues ese grupo de palabras debe tener una palabrita que sea la más importante de todas. A esa palabra que es más importante que todas le llamamos núcleo. Precisamente en este caso, núcleo del grupo nominal. Y puntualmente, ¿cuál es? Pues muy fácil, el sustantivo o un pronombre personal. Repito, el núcleo del grupo nominal es el sustantivo o un pronombre personal. Entonces recuerde los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellas, ellos, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces un ejemplo donde dice el grandioso Juan. El grandioso Juan. En este caso tenemos un sustantivo que es Juan. Recordará usted que es un sustantivo propio, ¿cierto? Propio. Tenemos también un artículo. Recordará usted que los artículos nos dicen el número y el género, ¿cierto? Si las palabras son masculinas o femeninas, singulares o plurales. Pero también tenemos un adjetivo, grandioso, una cualidad. Recuerde usted, ya lo veremos también más adelante, los adjetivos son cualidades. Muy bien, entonces, en este grupo nominal, el núcleo es Juan, el sustantivo. Muy bien, muy fácil, ¿cierto, señoritas? Tenemos entonces en pantalla la estructura básica de lo que es el grupo nominal. Tenemos que se compone de unos determinantes, ya vamos a ver en qué consiste cada uno de estos, unos determinantes, el núcleo del grupo nominal y unos complementos. Por favor, preste mucha atención a esta estructura, es muy básica, se va a dar cuenta usted que las oraciones y los enunciados, más que oraciones, son demasiado sencillos. Mire, por ejemplo, por determinantes entendemos aquellos artículos, el, la, los. También podemos utilizar un determinante, puede ser un demostrativo, este, aquello. Un posesivo, mi, tú, su, nuestro. Numerales, y usted recuerde que cuando vimos los numerales había ordinales y cardinales. Por favor, recuerde, por eso utilizamos la sesión pasada para hacer esa aclaración. Muy bien. Y unos interrogativos. ¿Qué? Profesor, no entiendo. Utilízalos en un ejemplo. Claro, tranquilas. Entonces, por ejemplo, puedo decir, el gato amarillo, ¿cierto? Este cuaderno azul, mi bufanda favorita, un carro verde. ¿Qué canal de televisión? Muy bien. Muy bien. Perfecto, señoritas. Entonces tenemos claro que los determinantes, la función que van a cumplir dentro del grupo nominal es precisamente determinarnos de qué, de quién o de cuántos estamos hablando, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces en pantalla a cuáles determinantes nos estamos refiriendo. Repito, artículos, demostrativos, posesivos, numerales o interrogativos. Son muchos, yo solamente le coloco algunos de ejemplo. Muy bien, continuamos. Como ya les había dicho, el núcleo del grupo nominal siempre serán los sustantivos, los nombres. Por eso es importante, como lo veíamos la sesión anterior, que usted sepa qué clases de sustantivos existen. Recuerden que mencionábamos aquello de propios, comunes, abstractos, concretos, contables, incontables, por lo que es importante que usted identifique más o menos en qué consiste cada uno, ¿sí? Entonces ya tenemos qué son los determinantes, ¿cierto? Tenemos también un sustantivo y ahora vamos a ver en qué consisten los complementos.
Miren, señoritas, en su pantalla, los complementos generalmente son los predicados. Predicados entendidos en este caso como un sencillo adjetivo, ¿cierto? Y por eso pueden ser preposiciones. Estos complementos pueden contener a su vez, discúlpenme, una preposición, un adverbio, un adjetivo. ¿Cómo así? Entonces, miren aquí el ejemplo que les voy a construir en este momento. El, un determinante, ¿cierto? Un artículo, el carro, sería el núcleo del grupo nominal. Está, sería parte del complemento. Muy, sería un adverbio, ¿cierto? Sería un adverbio muy. Bonito, bonito sería una característica, una cualidad, sería un adjetivo. Repito, el carro está muy bonito. Ahí en esa sencilla oración estamos utilizando lo que es un determinante, tenemos lo que es un núcleo del grupo nominal y tenemos unos complementos. Muy bien. El grupo nominal tiene unas características. Son 3. La primera es que el grupo nominal, GN, el grupo nominal puede estar formado por una o varias palabras. ¿Cómo así? Sí, perfectamente. Miren este ejemplo, la carne jugosa. Yo puedo perfectamente solamente dejar carne, que es el sustantivo, y usted, si yo le digo carne, usted me entiende. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Usted sabe que estoy refiriéndome a aquel producto de un animal vivo, ¿cierto? La carne. En cambio, si yo le agrego estas otras 2 palabritas, también puede funcionar. La carne jugosa. Descompongámosla como hicimos en el ejemplo anterior. Recuerde usted que la estructura entonces del grupo nominal consta de un determinante, un núcleo del grupo nominal, que es el sustantivo, y un complemento, que sería un adjetivo, una característica, ¿sí? La carne jugosa. ¿Qué me está diciendo este la? Que estoy hablando de un singular femenino, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esta carne? Que estoy hablando de un sustantivo común, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo este jugosa? Una característica. Este adjetivo es una característica que usted ya en su cabecita entiende que es jugosa. Muy bien. La segunda característica está en que el grupo nominal puede tener varios sustantivos y formar una oración. Muy bien, esta oración que tenemos aquí que les estoy mostrando es muy sencilla. Usted ya como es una niña más grande, usted construye oraciones tal vez un poco más complejas, como la que está aquí abajo. La carne jugosa, misma estructura de arriba, está en mi plato redondo. Si se dan cuenta tenemos 2 sustantivos, carne y plato. También tenemos 2 determinantes y 2 adjetivos. Muy bien. Pero están formando una misma oración con su respectivo sentido. En este caso, que les estoy subrayando, tenemos nuevamente los 3 elementos. Tenemos un determinante, que en este caso es un posesivo, mi. Tenemos el sustantivo plato, que entonces ya usted dice es un sustantivo común, ¿cierto? Masculino. Y también tenemos un adjetivo que es redondo. Muy bien, señoritas. Entonces, pueden ser oraciones sencillitas, un poco más complejas, o pueden ser palabras separaditas. Imagínense que aquí no está ni el la ni jugosa. Si yo le digo carne, usted me entiende de qué hablo. Si yo le digo plato, usted entiende de qué hablo. Muy bien. La última característica es que el grupo nominal puede contener 2 sustantivos seguidos. 2 sustantivos seguidos. Me devuelvo un momentico. Aquí teníamos 2 sustantivos separados. Ahora aquí nos dice que podemos tener 2 sustantivos seguidos. Pero miren lo que nos dicen, que uno de ellos es el principal. ¿Cómo así? Sí, usted lo utiliza mucho. Un ejemplo acá, el rey Luis XVI
tendríamos aquí, si hacemos el análisis, el, que sería el determinante, artículo masculino singular, ¿cierto? Tendríamos rey, que sería el núcleo del grupo nominal, y Luis XVI, que sería el sustantivo de complemento, porque está complementando la oración. ¿Por qué rey es el núcleo y no Luis? Porque quítele a esta pequeña oración, a este pequeño enunciado, quítele por favor a este enunciado la palabra rey y verá que no se entiende. El Luis XVI. ¿Se entiende? No, ¿cierto? Por eso quiero que recuerden que por núcleo entendemos aquella parte del grupo sin la cual no se entiende el enunciado. O sea, si usted le quita esa palabrita al enunciado, no se entiende, pierde sentido. Por eso yo puedo decir el rey y se entiende, el rey Luis se entiende, el rey Luis XVI se entiende. Pero si yo le quito rey, no se va a entender. Muy bien. Mismo ejemplo, en la parte inferior lo encuentran. El general Alexander Pinto. El general Alexander Pinto. Tenemos entonces un determinante, tenemos el sustantivo que es el núcleo y un sustantivo que es de complemento. Pero usted podría utilizar también muchos ejemplos, qué sé yo, cuando usted dice el profesor Jonathan dejó tarea. El profesor Jonathan sería el grupo nominal, ¿cierto? Pero de ese grupo nominal, el núcleo sería el profesor, porque si no sonaría horrible que usted diga el Jonathan dejó tarea. El Jonathan dejó tarea, no, ¿cierto? Usted puede decir perfectamente y se entiende el profesor dejó tarea. Muy bien, entonces entendemos el ejemplo. Listo, niñas. Hasta aquí tenemos lo que es el grupo nominal. Pasamos ahora, y este va a ser un tema muy sencillo porque el principal es grupo nominal, pero pasamos a los otros dos grupos que complementan, que van junto a este y que los utilizamos también a diario. Por favor, preste mucha atención porque son muy sencillos. El primero es el grupo adjetival y el segundo el grupo adverbial. Por eso es importante que usted tenga claro qué es un adjetivo y qué es un adverbio, tema que desarrollamos la sesión anterior. Muy bien, subtítulo en sus cuadernos, por favor, señoritas, subtítulos. El grupo adjetival. Grupo adjetival, subtítulo en sus cuadernos. Subtítulo. Muy bien. Definición. La definición es muy similar a la anterior. De hecho, las tres definiciones de los grupos son exactamente iguales. Solamente cambia la palabra alrededor de la cual giran. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que el grupo adjetival es el conjunto de palabras que giran alrededor de un adjetivo. Adjetivo. Recuerde usted, el grupo nominal gira alrededor del sustantivo, el adjetival alrededor del adjetivo. Pero niñas, entonces, ¿qué es un adjetivo? Lo dijimos muy fácil, es una característica, una cualidad. Ejemplo, muy madrugador. Cuando usted dice, es que ese muchacho es muy madrugador, cuando sus mamás dicen sobre todo, ¿cierto? Uy, ese profe siempre llega temprano. Muy bien. Ahí estoy dando características. En este caso, muy madrugador sería el grupo adjetival y madrugador, que es la característica, sería el núcleo. Muy bien. El adjetivo sería el núcleo. Pero miren lo siguiente. Suelen estar acompañados por un adverbio. Nuevamente, si usted no sabe qué es un adverbio, por favor remítase nuevamente al otro video. Porque los adverbios son unas palabras que modifican, como que nos ayudan. Recuerden ustedes que decía que los adverbios lo que nos ayudan es a entender más el sentido de una palabra, porque lo amplían. En este caso yo puedo decir, él es madrugador, y usted entiende. Pero si yo digo, él es muy madrugador, ese muy, que es un adverbio, como que le da fuerza a lo que quiero decir, ¿cierto? No es lo mismo decir, es juicioso, es muy juicioso. Muy bien. Entonces miren la estructura básica que podría tener el grupo adjetival
podría tener un adverbio y un adjetivo. Muy bien. Por favor, este tema, si se dan cuenta, es muy cortico. Es muy cortico porque usted se da cuenta que usted compone oraciones como, por ejemplo, mi papá Hernando es muy trabajador. Entonces, mi sería un determinante, sería mi papá Hernando, sería el grupo nominal, y usted comienza a descomponer la oración. Mi sería un posesivo, papá sería el núcleo del grupo nominal, porque si no sonaría mi Hernando, ¿sí? Sería raro. Papá sería Hernando sería un sustantivo propio, pero también de complemento en este caso. Cuando usted dice es muy trabajador, ese es muy trabajador sería lo que es el grupo adjetival, ¿cierto? Tendríamos ahí lo que es un adverbio muy, un adverbio de cantidad, pero también un adjetivo que es madrugador, una característica. Listo, señoritas. Muy bien, disculpen un poco si se me traba la lengua, pero bueno, son errores que se cometen. El siguiente grupo, como se dan cuenta, esto los estamos solamente mencionando porque el principal es el grupo nominal. El segundo grupo es el adverbial. Entonces, ya vimos grupo nominal, grupo adjetival, y ahora vamos a ver lo que es el adverbial. Repito, confirme con sus apuntes lo que es un adverbio. La definición es el conjunto de palabras que giran alrededor de un adverbio. Entonces, si usted me quiere preguntar muy fácil, profesor, ¿qué es lo más importante en el grupo nominal? El sustantivo. ¿Qué es lo más importante en el grupo adjetival? El adjetivo. ¿Y qué es lo más importante en el grupo adverbial? Pues el adverbio. Profesor, ¿y una oración puede tener las tres? Claro que sí, por supuesto. O puede tener dos, o puede tener las tres, o solo una. Eso ya depende la creatividad y capacidad con que usted elabore sus oraciones. Muy bien, entonces tienen la definición en pantalla, conjunto de palabras que giran alrededor de un adverbio. Ejemplo, demasiado tarde. Este ejemplo es muy interesante porque tenemos dos adverbios, ¿cierto? Demasiado, que es de cantidad, ¿cierto? Es un adverbio de cantidad, y tarde, que también es un adverbio, pero de tiempo. Por eso nos dice aquí abajo, miren, puede tener dos adverbios, pero uno de ellos es el principal. Recuerde, el núcleo del grupo siempre será esa palabrita sin la cual no se entiende. Si yo le digo, uy, esta mañana llegué demasiado, usted va a decir que demasiado ¿qué? Demasiado cansado, demasiado tarde, demasiado feliz. No, si le digo tarde usted me dice, ah, bueno, ya entendí, ¿cierto? Por eso, a pesar que tenemos dos adverbios, uno de ellos es el principal, que en este caso es tarde. Sucede lo mismo, niñas, que cuando vimos que en el grupo nominal se podían presentar dos sustantivos seguidos, que uno de ellos iba a ser como el principal. Muy bien, niñas. Hasta aquí este sencillo tema. Por favor, les insisto, vuelvan sobre el tema de las categorías gramaticales porque va a ser fundamental para lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Quede claro entonces en sus cuadernos. Grupo nominal, grupo adjetival y grupo adverbial. Muy bien, señoritas, las invito pues a continuar esta semana de trabajo. No olvide que para esta semana tiene que realizar un taller, un mapa conceptual y un quiz. Señoritas, muchas gracias y mil bendiciones para usted y sus familias.